Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al conversatorio Estrategias legales para la conservación del medio marino. Desarrollada en el marco del Mes del Derecho Ambiental, esta es una actividad organizada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA, y la Universidad Científica del Sur. Mi nombre es Jean-Pierre Araujo, soy miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Y en el día de hoy vamos a tratar este tema tan importante, enfocado en estrategias legales para la conservación del medio marino. Como sabemos, el Perú tiene un enorme borde costero, supera los 3.000 kilómetros. En este borde costero se desarrollan diferentes actividades, desde las deportivas hasta el acceso a recursos naturales, como la que realizan los pescadores dedicados a la pesca artesanal, que es una fuente de trabajo de miles de peruanos a lo largo de nuestro país. Por su diversidad, la gestión de nuestro mar enfrenta una serie de retos que van desde la afectación por contaminación, las obras mal planificadas en el entorno marino y la aún incipiente promoción para el establecimiento de áreas marinas protegidas. Por ello, en esta tarde conversaremos sobre las estrategias legales para la conservación del mar a nivel mundial, desde los compromisos para incrementar el número de áreas marinas protegidas hasta los mecanismos legales implementados desde nuestro país para la protección de estos ecosistemas. Así, el día de hoy nos acompañan Gibson Dávila, gerente de conservación marina del programa de gobernanza marina de la SPDA, Carolina Butrich, gerenta de Conservamos por Naturaleza, y Karina Sarve, asesora legal de gobernanza marina. Este panel, conformado por expertos, iniciará con presentaciones sobre los temas a abordar y cerrará con una serie de preguntas del público. Les invitamos a todos los asistentes a tomar notas de sus preguntas para que puedan ser compartidas luego de las presentaciones. Para la primera intervención, titulada Tendencias sobre las estrategias legales para la conservación del medio marino, nos acompañará Gibson Dávila, abogado por la Universidad de San Marcos, con larga trayectoria en la gestión de recursos naturales y gerente de conservación y planificación marina del programa de gobernanza marina. Te damos la bienvenida, Gibson. Adelante. Muchas gracias, Jean-Pierre, por tus palabras, por la presentación. Quisiera que me confirmen si es que se puede ver la presentación. Sí, la presentación se puede ver en modo presentación, está todo correcto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes también por participar de este evento. Mi presentación es la gobernanza de los océanos y cuáles son las estrategias que existen principalmente a nivel global para lograr su protección. Hay un elemento definitivamente histórico, que es que tenemos que remontarnos al año 1474, porque este momento influye de alguna manera en la gobernanza de los océanos con el Tratado de Tordesillas. En ese momento existían dos grandes potencias a nivel mundial, potencias coloniales, que era España y Portugal, y además con grandes representantes en términos de misiones de exploración y coloniales, como el caso de Cristóbal Colón, en el caso de España, y en el caso de Portugal, Vasco da Gama. Y con este tratado de Tordesillas lo que decidieron es dividirse los océanos. Los que están al lado izquierdo estaba a cargo de España y lo que estaba al lado derecho a cargo de Portugal. Esta decisión de dividirse los océanos en ese momento, en 1474, generó un conflicto con otras potencias coloniales, como es el caso del Reino Unido y como también es el caso de Holanda, porque discutieron si esto era realmente viable, discutirse de que solamente dos países se puedan dividir el espacio marino. Entonces, para ese momento, como siempre, cuando hay algún conflicto, se busca un abogado para que pueda resolver este tipo de controversias y se buscó luego de 100 años, porque eso fue en 1474, en el año 1609, se convocó a Hugo Grocio, que fue un abogado famoso y es importante también en la historia del derecho, porque él es el padre del derecho internacional público. Y él publica esta disertación, esta tesis, donde resuelve aparentemente esta controversia jurídica respecto a las potencias coloniales y cómo hay que distribuirnos el mar, el océano, y esta publicación se llama Mare Liberum, que es la libertad de los mares. Y él había planteado dos tesis
que plantearon tres, pero dos son importantes en términos de las implicancias sobre la gestión y la sostenibilidad de los ecosistemas marinos. Y la primera tesis que él señalaba es que el océano es absolutamente ilimitado. Entonces, si el océano es un bien absolutamente ilimitado, no es posible que exista un solo estado que se haga propietario, porque el océano no tiene límites, no tiene fronteras, no es como un lago, una laguna donde uno puede ejercer la apropiación del recurso. En el caso de los océanos eso no es posible, es un bien ilimitado. Y además tampoco el océano no puede ser ocupado en su plenitud. Cuando se tiene una embarcación, esa embarcación mientras hace un uso ocupacional del ámbito marino, eso no califica como posesión, y si no califica como posesión, tampoco el Estado puede ser propietario del mar y del océano, y por lo tanto no es posible, decía Hugo Grocio, otorgar derechos de propiedad pública o privada sobre el medio marino. Esta tesis que señalaba Hugo Grocio de alguna manera resolvía la controversia de diferentes estados coloniales en el sentido que no todo, que no habría ningún país que podría atribuirse algún tipo de propiedad o algún tipo de dominio sobre el medio marino, pero como lo veremos más adelante, esto sí tiene implicancias prácticas en cómo se gestionan los ecosistemas marinos. Esta decisión, esta opinión legal de que el mar es libre, tiene implicancias en la gestión de los ecosistemas marinos, y ya lo había dicho hace más de 2000 años Aristóteles cuando decía que si algo es de todo, en realidad es de nadie porque nadie lo va a cuidar. Y más recientemente, en 1968, cuando los que hemos estudiado recursos naturales, vamos a recordar a Garrett Hardin con un famoso artículo de la tragedia de los comunes de 1968, donde él decía que los recursos de uso común, que los recursos de uso abierto, como son los océanos, como son los mares, lo que va a generar es la explotación, porque cada uno bajo buscando su propia lógica económica, su propia racionalidad económica, va a hacer un ejercicio individual de su libertad y va a sobreexplotar los recursos. Entonces, la única forma de controlar la sobreexplotación de los recursos es a través de asignar derechos de propiedad. Era lo que había dicho Garrett Hardin. Y no, de alguna manera, no le faltaba razón, porque si vemos cuáles las consecuencias que había generado esta lógica de entender los mares como espacios absolutamente libres y sin control y sin regulación, de alguna manera ha tenido impactos en determinadas especies, y este es el caso más emblemático del caso del esturión, que a partir de la década de los años 70 comienza a reducir de manera significativa el stock y la biomasa de estas especies como consecuencia de la ausencia de una regulación y un manejo sostenible de este tipo de especies. Y además los estados comienzan a tomar decisiones a partir de la década de los años 50, estableciendo derechos de propiedad sobre sus costas y sobre sus ámbitos marinos, y digo el derecho de propiedad en el sentido económico de la palabra, en el sentido de que se tiene que excluir y se tiene que restringir el uso de terceros de esa franja marina. Entonces vemos en el cuadro del lado izquierdo que a partir de los años 50 se comienzan a establecer las zonas económicas exclusivas, que tenían en principio una lógica específicamente de manejo de pesquerías, porque se establecieron en las primeras 3 y 5 millas, porque son las áreas donde existe mayor productividad pesquera, pero a lo largo de los años se ha ido incrementando hasta las 200 millas, y ahora tenemos en algunos países que tienen más de 400 millas, y principalmente orientadas a gestionar las actividades pesqueras y las actividades económicas dentro de ese tipo de áreas. El primer país en la historia que estableció una milla, 200 millas en su mar territorial, fue Chile, y principalmente para gestionar la caza de ballenas, ¿no? Entonces, se han ido estableciendo este tipo de medidas para controlar de alguna manera y establecer derecho de propiedad respecto al uso insostenible de los recursos pesqueros, y se han establecido dentro de ese ámbito marino territorial algunas medidas de manejo pesquero, y también en algunos casos en ámbitos transfronterizos. Pero lo cierto es que la dificultad no está solamente vinculada con los sistemas de la gestión de las pesquerías y en algunos casos sobre la sobreexplotación, sino también estamos experimentando en los últimos 20 o 30 años una expansión del desarrollo humano sobre los ecosistemas marinos. Los ecosistemas terrestres han sido explotados
y la nueva frontera de extracción se ha volcado en los ecosistemas marinos y eso es a lo que nosotros denominamos actualmente la aceleración azul. Si nosotros podemos ver estos cuadros estadísticos, se muestran un crecimiento vertiginoso de diferentes tipos de actividades económicas en los últimos 20 o 30 años, por ejemplo, de a partir de 1980, 1990, hay un crecimiento en la extracción de barriles de hidrocarburos de las aguas profundas. También a partir del año 2000, el incremento en términos de millones de kilómetros cuadrados para la extracción de minerales en aguas profundas y también la ampliación de infraestructura de transición energética como son molinos de viento para efecto de generar energía, crecimiento de la actividad turística por cruceros y también la instalación de cables submarinos para la transferencia de electricidad y también para el tema de acceso a Internet y también el crecimiento, si ustedes pueden ver eh, aquí, por ejemplo, el incremento en la extracción de recursos genéticos a partir del año 2000. Entonces, en todo tipo de actividades económicas que son posibles de realizar en el mar, lo que estamos notando es un crecimiento extensivo de actividades económicas sobre los ecosistemas marinos y eso de alguna manera tiene un impacto. ¿Cuál es el impacto? Es que si nosotros vemos el pasado, teníamos ecosistemas marinos ricos en biodiversidad y lo cierto es que el día de hoy, en el presente, esta biodiversidad se ha reducido de manera significativa y lo que tenemos que hacer es pensar un nuevo futuro. Un nuevo futuro donde la naturaleza regrese al mar, la naturaleza se incremente en los ecosistemas marinos a través de diferentes tipos de figuras y categorías que permitan la conservación de la vida marina bajo diferentes tipos de escenarios de protección. Y es para eso que los estados en el año 2022 acordaron las metas globales de diversidad biológica o las metas globales de Kunming-Montreal. En este marco global se establecieron un conjunto de metas, pero para efectos de esta charla, la que es fundamental es la meta número 3, donde los estados decidieron proteger el 30% de los ecosistemas marinos hasta el 2030 y esta meta global al final se tiene que traducir en los estados a través de un instrumento o una estrategia, que es la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y que el Perú está en proceso de construcción. Y esto es porque es así, porque en el año 1992, cuando se logró la ratificación de la adopción del acuerdo del Convenio de Diversidad Biológica, lo cierto es que no establecía metas claras, disposiciones más operacionales, y es por eso la necesidad de tener marcos globales o estrategias globales, como también las metas de Aichi, que permiten establecer metas concretas en materia de protección y conservación de la diversidad biológica, entre ellos los ecosistemas marinos. Las principales estrategias para conservar la diversidad marina son principalmente dos, son las áreas marinas protegidas y las otras modalidades de conservación basadas en áreas como son las OMEX. En el caso de las áreas marinas protegidas en el mundo, actualmente tenemos 18.000 áreas marinas protegidas, pero lo importante de este dato es que solamente 20 áreas marinas protegidas representan el 70% de toda la superficie marina que se encuentra protegida bajo el esquema, bajo el concepto de área marina protegida. Entonces tenemos muchas, pero solamente pocas tienen una amplia cobertura en el medio marino. Y muchas de las dificultades asociadas a la constitución y a la creación de áreas marinas protegidas está bajo la idea, incluso es una idea intuitiva, es que si yo prohíbo, si yo restringo determinadas actividades económicas, incluso como la actividad pesquera, por lo tanto voy a pescar menos. Pero lo cierto es que la evidencia demuestra que el resultado es distinto. Un estudio llevado a cabo recientemente, donde se analizan las experiencias en 25 países de diferentes continentes, como América del Norte, el sur del África, Oceanía, Europa, demuestra de que en realidad estos esquemas de conservación de áreas marinas protegidas han permitido incrementar la biomasa, incrementar las capturas desde la creación de las áreas marinas protegidas. En estos países, por ejemplo, en estos 25 países donde se ha hecho estos estudios demuestran que hay 39 estudios que han reportado un aumento de la captura de la creación de las áreas marinas protegidas. Existen 3 estudios que encontraron un aumento tanto de la captura como en el tamaño de los individuos, y en todos estos 25 países se demostró que había 0 estudios que reportaron una disminución de la captura. ¿Y eso qué quiere decir? Que las áreas marinas, más que
restringir la actividad pesquera, lo que se está evidenciando es que favorece la actividad pesquera y están aumentando la biomasa y por lo tanto genera conservación, pero también favorece al desarrollo pesquero de alguna manera. Y si vemos también en el ámbito del sector turismo, también vemos que la actividad, la creación de estas áreas marinas protegidas generan beneficios económicos significativos en términos de desarrollo local y también en creación de empleo. Entonces, estas son evidencias que demuestran el impacto económico favorable en las áreas marinas protegidas y por lo tanto estos esquemas no solamente permiten la protección ambiental, sino también el desarrollo económico local. La segunda estrategia está vinculada con las otras medidas de conservación basadas en áreas, que son eso, o sea, son áreas geográficas que son delimitadas, pero que no son áreas naturales protegidas, pero la diferencia es que son áreas que están adecuadamente gobernadas y gestionadas. Este gobierno de estos espacios permiten a su vez generar resultados positivos en términos de conservación de la diversidad biológica. Entonces, las principales características es que las OMEX no tienen como principal objetivo la conservación de la diversidad biológica, tiene un fin más productivo, más de desarrollo pesquero, pero en ese marco generan efectos positivos en términos de mantener e incrementar la diversidad biológica y en ese marco cumple un rol complementario a las áreas marinas protegidas. Estas dos estrategias, las áreas marinas protegidas y las OMEX, son dos estrategias que permitirían lograr la meta 30 por 30, que es decir, lograr el 30% de los ecosistemas marinos protegidos al año 2030. Lo importante de las OMEX es que permiten esta complementación también con el sector pesquero, ¿no? Porque de acuerdo a una investigación realizada, por ejemplo, en evidencia extraída del caso chileno, en 61 áreas de manejo pesquero se pudo evidenciar de que se logró el aumento de la biomasa pesquera a niveles comparables con las áreas marinas completamente protegidas. Entonces, la gestión y el manejo son elementos fundamentales para lograr los objetivos de conservación. Y si eso se aplica a sectores económicos estratégicos, como el sector pesquero, podemos lograr las metas de conservación asociadas al desarrollo de actividades económicas productivas como en el caso del sector pesquero. Los riesgos de la SOMEX y lo que se señala es que los estados pueden priorizar las SOMEX y desplazar el establecimiento de áreas marinas protegidas. Entonces, van a preferir las SOMEX en función de las áreas marinas protegidas, pero lo cierto es que el estándar 30 por 30 establece que tienen que ser áreas gestionadas efectivamente. Y la gestión efectiva se traduce en mantener y aumentar la diversidad biológica, pero también que sean áreas adecuadamente conectadas, ecológicamente representativas y también integradas al paisaje marino. ¿Cuál es el reto que tenemos no solamente como Perú, sino a nivel global? Si nosotros vemos las áreas marinas protegidas que se han creado en el mundo, estas representan solo el 8% de toda la superficie de todo el océano que tenemos actualmente y solo el 0,1% de todo el océano está bajo el concepto de OMEX marinas. Si sumamos el primero con el segundo, tenemos 8,1% de áreas marinas a nivel global protegidas y tenemos un amplio margen de crecimiento porque tenemos que lograr el 30%. Entonces, eso que está sucediendo en el mundo se parece un poco de lo que está sucediendo también en el caso peruano, porque en el caso peruano justamente también tenemos alrededor de 8% de nuestra superficie marina protegida, ¿no? Tenemos 7 áreas marinas y una de las más grandes que es la dorsal de Nazca, que por cierto es la área marina más natural protegida más grande que tenemos en el Perú, y pequeños cuadrículas que están a lo largo de la línea de costa, que como ustedes pueden ver son bien chiquitas. En el caso de la Reserva Mar Tropical de Grau, por ejemplo, que representa el 0,14% de todo el mar territorial peruano, imagínense cuánto esto representa si ustedes lo ponen en escala del planeta, ¿no? Es prácticamente un punto en el vasto océano lo que representa el mar Pacífico tropical. Por eso la importancia de ir avanzando en la agenda de creación de áreas marinas protegidas. Pero todo lo que yo he hablado hasta el momento se refiere a estas estrategias de conservación que principalmente se han enfocado en aguas territoriales. Y existe actualmente un acuerdo
para lograr la conservación de la diversidad biológica más allá de las jurisdicciones nacionales cuya negociación concluyó en el año 2020. Y como ustedes pueden ver, todo el lado azul, todo está coloreado de azul, está en el estado en que señaló hace 400 años Hugo Grosso, que es un mar absolutamente libre, donde no hay una gobernanza de todo este espacio marino. Y como ustedes saben, el océano representa el 71% del planeta y toda esta zona azul, que no es zona económica exclusiva, representa el 64%. Es decir, el 64% de la superficie marina o de la superficie del planeta no existe un esquema de gobernanza, no existe un esquema de gobernanza para manejar la diversidad biológica en esos ámbitos. Por eso fue la necesidad de avanzar en la negociación de este acuerdo internacional que establece esquemas de gobernanza en aguas internacionales. Existen diferentes tipos de disposiciones que no voy a andar en ese tema, pero lo primero es que establece la posibilidad de crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales. Hay una regulación de 3 tipos de fases, donde primero los estados tienen que proponer la creación de un área marina protegida. La segunda etapa es donde existe un órgano técnico científico que hace la evaluación y la consistencia técnica y biológica de esa área marina protegida. Y finalmente el máximo órgano de decisión, que es la COP, la Conferencia de las Partes, adopta la decisión de crear las áreas marinas protegidas internacional en aguas internacionales. El proceso de toma de decisiones es por consenso y si no hay consenso, por los 3/4 de los representantes que están presentes y con derecho a voto que estarían participando en la COP. Para que eso sea posible, tenemos que avanzar en el proceso de ratificación y en el proceso de ratificación se necesitan 60 países para que este acuerdo entre en vigor y hasta el momento tenemos solamente 7 países y la gran mayoría son países insulares, salvo en el caso de Chile. No solamente es necesario proteger los ecosistemas marinos en términos de biodiversidad, de especies, sino también por su clara conexión con los derechos humanos. Cuando hay una pérdida de la biodiversidad marina, cuando existe contaminación marina, por ejemplo, el caso de que se esté eh, disponiendo en el medio marino cerca de 12 toneladas de plástico de manera anual, afecta el ecosistema, afecta la calidad del medio marino, también la presencia del cambio climático y el calentamiento de las aguas y su alteración respecto al tema de las especies y también la sobrepesca, todos esos factores afectan de alguna manera a los derechos humanos porque las personas se enfrentan a escenarios de contaminación, tienen menos disponibilidad de sus recursos hidrobiológicos y por lo tanto es importante reconocer este derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible y principalmente aplicado al contexto marino. Uno se puede preguntar, pero siempre hemos hablado del derecho a un medio ambiente sano y saludable, pero en la esfera internacional lo cierto es que cuando uno ve las cartas de derechos humanos, solamente hablan de derechos políticos, económicos y culturales, pero no hay una referencia explícita al derecho a un medio ambiente sano y sostenible porque son cartas que vienen de la década de los años 40. Entonces, el reconocimiento explícito de este tipo de derechos y su conexión con otro tipo de ecosistemas, como el ecosistema marino, está de alguna manera ya siendo usado por algunas cortes nacionales. Este es el caso de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, donde en función del derecho a un medio ambiente sano y sostenible aplicado al medio marino, ha logrado proteger hábitats para las tortugas marinas, se ha detenido la captura incidental de tiburones martillos y se ha revocado la aprobación de la pesca de arrastre de fondo. Estos son los elementos constitutivos de este derecho a un ambiente sano y sostenible, donde se asegure un clima seguro, que no se aumente los niveles de la superficie marina y pueden inundar algunas ciudades, donde se mantenga la salud de la biodiversidad, donde el agua sea suficiente y segura y donde no se dispongan desechos en ese tipo de ambiente y donde además existan una alimentación saludable. Todas estas son esferas que inciden en el contenido esencial del derecho humano a un océano limpio, saludable y sostenible. Entonces, esto lo que nos deja es que la visión del océano es una visión multidimensional y que no solamente está vinculada con el tema pesquero, sino que existen diferentes tipos de ámbitos y iniciativas de desarrollo que de alguna manera pueden afectar el derecho humano a un océano limpio, saludable y sostenible. Bueno, eso es todo y gracias.
Muchas gracias, Jason, por tu participación y por cómo has presentado el tema y la importancia a nivel global de la conservación de las áreas marino-costeras. Tenemos una pregunta para empezar del público. La Reserva Mar Tropical de Grau se superpone a cerca de 5 lotes petroleros. ¿Qué sucedería con los intereses petroleros? Pregunta Omar Javier. Sí, a ver, en el caso de mar Pacífico tropical, lo que está en el expediente técnico preliminar es que se superpone sobre dos lotes de hidrocarburos, que es el lote Z6 y el Z69, y los niveles de superposición son prácticamente en un lote que está en el, lote, en el polígono de Isla Foca, hay una superposición del 1%, y en el otro polígono que está Cabo Blanco, en Muro, hay una superposición de alrededor del 11%. En el Banco de Máncora no hay actualmente un tipo de superposición. Lo cierto es que para efectos de la creación de esta área marina protegida, una de las dificultades fue justamente el tema de la actividad petrolera y las expectativas que había, pero cuando al final uno lo ve en términos concretos, ¿cuál es la representatividad de esa superposición del lote petrolero con el área natural protegida? Prácticamente esos son los porcentajes. 1% en el caso del polígono que está en Isla Foca y 11% en el caso del polígono que está en Cabo Blanco, en Nuro. Eso es. Gracias, Dinson. Nos pregunta también Gabriela sobre qué ejemplos de OMEC que se implementan a nivel internacional podrían ser replicadas en el Perú. Sí, o sea, las principales tipos de experiencias, por ejemplo, en el caso de Chile, donde hay esta referencia de Durbe, que hace de estas 61 experiencias, son experiencias vinculadas a zonas de manejo pesquero, ¿no? Zonas de reserva pesquera, son en esos ámbitos donde principalmente ha estado abocado el análisis. Existen otras experiencias a nivel internacional, ¿no? Vinculadas con actividades turísticas, ¿no? Que han sido calificadas como MEX, pero no tienen estrictamente un fin productivo, pero el caso más cercano que tenemos en el Perú es ese caso chileno, por eso que lo he citado. Gracias. Sí, yo tengo una última pregunta ya desde el gusto de la perspectiva de políticas públicas. ¿Cuáles entonces podrían ser los principales retos y oportunidades para que Perú fortalezca o incremente los niveles de conservación de sus áreas marino-costeras? Sí, mira, yo creo que el primer elemento es un elemento de comprensión. Y ese elemento de comprensión pasa porque los actores entiendan de que la conservación marina es un componente esencial del desarrollo económico y social del Perú. Entonces, la conservación marina no debe ser entendida como una estrategia que excluye, sino que complementa y fortalece. Cuando uno he presentado la información y las evidencias, la conservación marina está contribuyendo, por lo menos en las experiencias que he podido ver, al incremento de los recursos hidrobiológicos. Entonces, si nosotros entendemos de que la conservación marina y estas estrategias de ampliación de áreas marinas protegidas tienen este efecto beneficioso, creo que mayores actores van a estar en mayores posibilidades de entrar al diálogo y comenzar a ampliar la frontera de áreas marinas protegidas. Por eso quiero resaltar, creo que un elemento fundamental es lograr la comprensión de los actores sobre los beneficios que estos esquemas de conservación ofrecen para el desarrollo económico y social del país. Muchas gracias, Jimson, por No, tus gracias a palabras usted por la pregunta. y por atender todas las preguntas de una manera clara y precisa. Eh, para continuar con este evento, vamos a hablar de un tema también importante en el cual el país es pionero. Desde el año 2013, el Perú implementó la Ley de Protección de Rompientes para la Práctica Deportiva. Esta ley y este reglamento que permite su implementación es una regulación sui generis a nivel global. Somos un país pionero en establecer un régimen jurídico específico para la protección de rompientes y su vinculación con el desarrollo del deporte, actividad que también conforma o integra nuestro derecho a gozar de un ambiente sano y saludable. Este marco legal ha sido reconocido en distintos países por su innovación y por las
los niveles de protección y las puertas que abre hacia el beneficio de la población en general. Y para hablarnos más de la experiencia y cómo lleva Perú en estos últimos 10 años implementando este régimen legal, nos acompaña Carolina Butrich. Ella es ingeniera ambiental por la Universidad Agraria de La Molina y además es deportista acuática. Es gerenta de Conservamos por Naturaleza y de la iniciativa, iniciativa del SPDA, y tiene en su cargo además la campaña Hazla por tu ola. Bienvenida, Carolina, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jean-Pierre. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Yo estoy sumamente feliz de participar en este espacio. Como comentó Jean-Pierre, soy usuaria del mar, amante del mar desde muy chica. Y bueno, estoy acá para contarles sobre esta estrategia legales de conservación en el ámbito marino, pero desde un punto de vista alternativo, innovador, que es la protección de olas, ¿no? Siguiente, por favor. El Perú, como comentó Jean-Pierre al inicio, tiene más de 3.000 kilómetros de costa que tiene olas de calidad mundial. Sabemos que estas son importantes para nosotros, los tablistas o personas que los usamos, pero no son solo importantes para los deportistas y usuarios recreativos, sino generan un valor en diferentes niveles, ¿no? Las olas tienen un valor para la salud física y mental. Ya está comprobado por muchos estudios que las personas que utilizan las olas a través del deporte tienen mayor involucramiento en actividades de conservación. Después también tienen un valor cultural, tradicional y deportivo. Por ejemplo, en el Perú, el surf es una fuente de orgullo nacional porque es uno de los pocos deportes en el que los peruanos han ganado campeonatos mundiales en la última década. Y a diferencia de otros deportes, es sumamente interesante porque no necesitamos infraestructura para practicarlo, sino solo necesitamos dejar que la naturaleza haga lo suyo. Tienen también un alto valor económico porque las olas atraen turismo nacional e internacional que contribuye significativamente en las economías locales. Las cifras oficiales en Perú dicen que el turismo de surf genera 45 millones de dólares al año y eso es bastante significativo en comunidades costeras como por ejemplo Chicama, Huanchaco, entre otras. Y también el valor ambiental, ¿no? Porque también hay muchos estudios que muestran que existe un traslape entre los hotspots de biodiversidad marina y las olas priorizadas a nivel internacional, lo que ofrece una oportunidad ideal, ¿no? Para integrar lo que es la protección de olas con la conservación de los espacios marinos y su entorno. Siguiente, por favor. Pero, ¿qué significa tener una ola legalmente protegida? ¿No? Porque estamos hablando de algo que a veces como estamos pensando un poquito fuera de la caja, ¿no? Una ola está legalmente protegida cuando existen normas que de manera efectiva previenen actividades que podrían tener impactos negativos, no solo en los componentes físicos, sino también en las condiciones que habilitan su uso, ¿no? Las olas pueden estar protegidas en diferentes niveles, pero como decía, es importante proteger los componentes físicos, pero también tener un enfoque holístico que considere el bienestar humano como la conservación de la biodiversidad. En la imagen que ven ahí hemos puesto como diferentes niveles. En el centro, poder habilitar los componentes físicos, que es como el primer punto, que es establecer prohibiciones para prevenir actividades que puedan tener un impacto negativo en estos componentes físicos, como por ejemplo proyectos de infraestructura que puedan bloquear el pasadizo, digamos, del oleaje o el trayecto de las olas, o que puedan impactar los procesos de sedimentación, porque, por ejemplo, en la costa peruana está en constante proceso de sedimentación y infraestructura que limite estos procesos de sedimentación tiene una afectación en cómo se generan las olas y que modifiquen, digamos, el fondo marino, ¿no? En una segunda etapa, habilitar también el uso recreativo. Se deben implementar también regulaciones que protejan las condiciones que habilitan el uso recreativo de la rompiente,
como por ejemplo regular y prohibir las actividades peligrosas para los usuarios, como por ejemplo, no sé, tener tuberías expuestas en el fondo del mar. También el reconocimiento legal del derecho del público para poder acceder a las rompientes. Nosotros en el Perú, en la ley de playas, tenemos, en la teoría, porque no siempre se cumple, pero en teoría tiene que haber esta servidumbre de paso para poder acceder a las playas. Y también la calidad del agua, ¿no? Que hay una normativa para que se pueda prohibir y controlar las fuentes directas e indirectas de contaminación. Y en la capa final tenemos lo que es el enfoque más socioecológico, que es que existan regulaciones que protejan de manera integral a las olas, pero también a su entorno, ¿no? Incluyendo el paisaje y la biodiversidad, así como los valores culturales e históricos asociados a la ola. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros hemos estado haciendo en los últimos años un análisis de las diferentes herramientas legales que existen para proteger olas. Como comentó Jean-Pierre, en Perú ha sido líder en este movimiento de protección de olas en Perú, siendo el único país en el mundo que tiene un sistema legal diseñado específicamente para proteger olas. Pero la protección de olas se puede dar de diferentes formas, ¿no? Se puede dar también en diferentes niveles de gobierno, se puede dar a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, y puede basarse en diversos esquemas legales. Ahí hemos identificado 4. En el primero voy a ahondar un poco más porque justamente es el caso peruano, que creo que es sumamente importante poder conocerlo a profundidad, y luego voy a explicar brevemente los otros 3. Entonces, la primera herramienta legal es el desarrollo de una legislación específica para la protección de olas. Y como les comenté, el caso peruano es emblemático con la ley de rompientes. Siguiente, por favor. Entonces, como comentó Jean-Pierre, esto va desde el año, bueno, la reglamentación de la ley se aprobó en el año 2013, pero esto viene desde el año 2000 en el que se aprobó la ley y años anteriores en los que a raíz de amenazas a olas emblemáticas como es el caso de la Herradura en Lima o el caso de Cabo Blanco en Piura, un grupo de tablistas se organizó y lograron aprobar esta ley de protección de rompientes aptas para la práctica deportiva. Siguiente, por favor. Como decía, estos 2 casos, el caso de la Herradura, donde la construcción de esta pista mal planificada no solo malogró la ola, sino que también dejó una de las playas más hermosas de la capital sin arena. Y en el caso de Cabo Blanco, la construcción mal planificada del muelle de pesca artesanal, que era una necesidad, pero que no se planificó de manera adecuada el lugar donde iba a ser construido, afectó la trayectoria de la ola. Entonces, siguiente, por favor. Estos casos hicieron que en el año 2013 tengamos finalmente este marco legal que permite la protección de rompientes. Y lo que dice la ley y el reglamento es que para que una ola sea protegida, se debe inscribir en el Registro Nacional de Rompientes. Y para eso lo que se tiene que hacer es presentar un expediente técnico a la Marina de Guerra del Perú, que incluye un estudio de batimetría y como sustentar la existencia de una ola en dicho lugar, y que tiene un costo de más o menos $5.000 por ola, ya que lo realiza un especialista técnico, un especialista hidroceanográfico. Y desde que está inscrita en la Marina, no se pueden otorgar otros derechos en la zona donde está la rompiente, ¿no? Entonces no pueden otorgarse otros derechos de uso de área acuática sobre esa zona. Entonces, directamente estamos protegiendo la ola, pero indirectamente también estamos protegiendo este espacio marino para fines ambientales, como decía, y económicos, culturales, etc. Siguiente, por favor. Entonces, lo que es clave es entender que si bien tenemos el marco legal general, se tiene que inscribir cada rompiente para que ésta sea efectivamente protegida. Al inscribirse, ingresa al catastro de la Marina de Guerra del Perú y ahí es cuando no se pueden otorgar otros derechos. Siguiente, por favor.
Pero llegó el momento en que ya teníamos el marco legal para proteger las olas, pero como tenía un costo, no sabíamos cómo cubrir esos costos y creamos Es la Portuola, que es una campaña de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, para a través de líderes locales poder recaudar estos fondos necesarios para cubrir los expedientes técnicos y también dar seguimiento a los procesos administrativos para registrar cada ola. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, ese es un ejemplo de los polígonos que se registran dentro del catastro. La anterior, por favor, creo que Y entonces, es la Marina de Guerra del Perú, del Ministerio de Defensa, que a través de la DICAPI es responsable de la inscripción de las rompientes en el Registro Nacional de Rompientes. Tiene que ser la Federación de Tabla, es por eso que esta campaña se hace en conjunto con la Federación de Tabla y el Instituto Peruano del Deporte, que solicitan formalmente la inscripción de las rompientes. Y la Marina de Guerra del Perú gestiona el catastro de los derechos de uso de áreas acuáticas y, como decía, no se pueden otorgar otros derechos sobre estas áreas. Siguiente, por favor. Entonces, en el 2015, que lanzamos la campaña hasta el día de hoy, hemos logrado canalizar la protección de 43 rompientes en toda la costa peruana. Y la verdad, esto ha sido un súper éxito y se ha logrado también con esta protección prevenir proyectos mal planificados, proyectos portuarios como en Chicama, otros proyectos de transporte en Huanchaco, y así se han protegido estos paisajes marinos icónicos. La meta de la campaña es lograr proteger 100 olas para el año 2030. Ahorita estamos, como decía, tenemos 43 olas protegidas, tenemos 10 más que están en camino a ser protegidas probablemente en este año, y esperamos llegar a la meta de 100 olas protegidas para el 2030. Esto genera beneficios, como les comenté, no solo para el ámbito deportivo y recreativo, sino también beneficios ambientales, culturales y económicos. Ahí está un poco la lista de la relación de olas que se han protegido hasta la fecha con el área. Son generalmente áreas pequeñas porque es donde está la rompiente, pero lo interesante es que tienen bastante litoral, ¿no? Porque están siempre en la zona costera y eso es interesante a nivel de protección. Y también tienen un involucramiento con las comunidades locales porque trabajamos con las diferentes comunidades. Entonces, eso genera que se involucren ya no solamente en el proceso de inscripción, sino también en su gestión, garantizando como la conservación efectiva a largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está un poco el mapa, pero lo voy a pasar para que podamos llegar a la parte de preguntas en caso tengan. Siguiente, por favor. Eh, Como les comenté, hay otros mecanismos de protección de olas. El caso peruano es único en el mundo, pero, por ejemplo, también hemos visto casos de protección de olas a través de planificación territorial marítima y planes de manejo costeros que incluyan olas, ¿no? La planificación espacial marítima es un proceso de ordenamiento de los espacios del borde costero, cuyo objetivo es definir los territorios y establecer sus múltiples usos. Y las olas pueden incluirse en estos instrumentos de planificación y en sus planes de manejo costeros. Entonces, esto se utiliza para proteger olas en países con mayores índices de desarrollo, como por ejemplo el caso de Australia, donde la ciudad de Gold Coast aprobó un plan de manejo de surf y las olas son consideradas dentro de los planes integrales, ¿no? Siguiente, por favor. También la integración de la protección de olas dentro de áreas marino-costeras protegidas. Entonces, como ya ahondó Jimson un poco más, las áreas protegidas, bueno, que buscan conservar espacios de biodiversidad de especial importancia, pero muchas veces dentro de estas también hay olas y los sistemas de áreas protegidas ofrecen una alternativa también para la protección de olas al incluirlas dentro de estas áreas de conservación. Bueno, la UICN ha definido ciertas categorías de protección y hay varias que son compatibles con la protección de olas, como por ejemplo el caso de reservas nacionales, monumentos naturales y otros. Por ejemplo, en Chile se trabajó mucho para que el santuario Piedra del Viento, que es un área protegida,
incluya la conservación de rompientes como objeto de conservación dentro del área. Entonces eso también es una forma interesante de proteger olas. La siguiente, por favor. Y también muchas veces las olas se encuentran dentro de zonas de patrimonio histórico o cultural y tienen un significado particular para una nación, comunidad local o grupo indígena. Se han reconocido estos espacios donde las rompientes convergen con la cultura en una relación íntimamente ligada, y esto le otorga un valor especial adicional. Por ejemplo, el Distrito Histórico de Malibú contiene la primera lista del Registro Nacional basada en la historia del surf y es la primera zona de surf continental de los Estados Unidos, protegida por su importancia cultural e histórica. Siguiente, por favor. Acá hay un pequeño mapa que estamos trabajando para identificar a nivel internacional cuáles son estos diferentes mecanismos de conservación de olas en los diferentes países. Y el reto es cómo vincular la protección de olas con la conservación de la naturaleza. Estamos trabajando en esta web que tenga toda la información sobre las diferentes herramientas legales para la protección de olas, ya que cada vez hay más grupos en diferentes países que están interesados en promover algún mecanismo de protección de olas como estrategia complementaria de protección del espacio marino. Y en algunos casos, como por ejemplo el caso peruano, es súper interesante porque es una estrategia complementaria al sistema de áreas protegidas, ¿no? Entonces también se generan oportunidades, como comentó Jimson, posiblemente que se registren como MEX en el futuro, y es una manera de tener el espacio marino protegido con diversas modalidades, ¿no? Entonces los invitamos ahí a seguir el trabajo que estamos haciendo desde Hazla por tu Ola, y próximamente vamos a lanzar esta plataforma web de Protege tus olas con toda la información legal de cómo proteger olas, bueno, en el Perú, pero a nivel internacional también. Siguiente, por favor. Creo que con eso cerramos. No sé si hay preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por tu presentación. En verdad es muy importante justamente cómo las herramientas de conservación son cada vez más comprendidas y asimiladas como parte también de los procesos de aseguramiento de los medios de vida y el desarrollo de derechos fundamentales de las personas. Es muy importante además el avance y la experiencia del país, además como promotor de una regulación pionera en la región y a nivel global. Un poco siguiendo también la lógica de tu presentación, no sé si podríamos eh, regresar un poco sobre los desafíos más grandes que tiene nuestra regulación sobre conservación y protección de rompientes. ¿Qué es lo que nos falta hacer? ¿Cuál debería ser la agenda a futuro? Además, en un contexto en el cual, como bien ha señalado, el deporte surf es un deporte que ha tenido un gran desarrollo en el país, además grandes logros en los últimos años. Sí, yo creo que los desafíos más grandes es, primero, que haya esta planificación integral del borde costero, pero que incluya el tema de conservación de olas, ¿no? Creo que eso es una prioridad. Lo otro es que haya una mejor coordinación intersectorial, porque, por ejemplo, en el caso de la protección de olas en el Perú, que cae dentro de la jurisdicción de la Marina de Guerra del Perú, que es el Ministerio de Defensa, pero debiera haber una mayor coordinación también con el Ministerio del Ambiente, también con MINCETUR por el tema de turismo de surf. Entonces creo que debería haber esta mejor coordinación intersectorial para priorizar no solo la protección de olas, digo, la protección del ámbito marino en general. Y creo que a nivel más local y a nivel de las comunidades locales es clave que se entienda los beneficios de la conservación, tanto de la conservación de olas como de la conservación de los espacios marino-costeros, como comentó Jimson, porque si las comunidades locales no ven los beneficios de hacer conservación, o en este caso de proteger olas, no van a ser parte del movimiento, ¿no? Entonces creo que eso es sumamente importante. Y en el caso de las olas es aún un triple esfuerzo, ¿no? Porque es algo como
sui generis, ¿no? Es algo distinto, es algo que es difícil de entender a veces como qué beneficio genera para las personas que no son usuarias para fines recreativos. Entonces, poner esto en cifras, ¿no? Explicar el valor económico que tiene a las economías locales a través del turismo. Entonces, creo que eso es un trabajo pendiente y un desafío que tenemos. Muchísimas gracias, Carolina. No veo más preguntas del público. Yo tenía, en todo caso, una pregunta más. Sabemos del liderazgo que ha tenido el Perú en el tema de protección de rompientes. ¿Cómo ha impactado esto a nivel regional y global? ¿Cómo han asumido esta regulación en otros países? ¿Cómo ha captado la atención de otros deportistas a nivel de la región, por ejemplo? Sí, gracias por esa pregunta, porque es bastante importante el impacto que ha tenido el trabajo que hemos realizado en Perú. Perú ha sido pionero en este movimiento de conservación de olas y han sido varios los países en que están trabajando por replicar el trabajo de Perú, adaptándolo al marco legal de cada país. Y nosotros hemos trabajado también asesorando a estos diversos movimientos o sea, grupos de personas, organizaciones que están trabajando por protección de olas. Un caso emblemático es el de Chile, que está buscando replicar de manera muy similar a través de tener una legislación específica para la protección de olas. Está ya como en etapa final para ser prontamente aprobada en el Senado, que ojalá salga. Otro caso ha sido también el caso de Panamá. Tuvimos reuniones en el año pasado con un grupo para también tener una ley específica de protección de olas y luego ya habíamos hablado con asesores de congresistas de Panamá también para ver si se aprueba esta legislación. Y el otro caso también que estamos trabajando, apoyando es Ecuador, que hay un movimiento fuerte también por la protección de olas. Creo que a nivel de la región, digamos en Latinoamérica, se busca algo muy similar, se busca, porque la ley específica es como una herramienta que funciona en esos casos. En países, como decía, con índices mayores de desarrollo, funciona también estos planes de manejo, manejo integrado de zonas costeras. También hay otros casos como, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, que tiene una legislación específica, pero es como una política nacional, ¿no? Que ya identificó las 17 olas priorizadas, no como el caso peruano que puede ir aumentando, sino tienen esta política nacional de las 17 olas protegidas, que vino antes del caso peruano, pero sí creo que a nivel Latinoamérica, pues no creo, estoy segura que hemos sido un referente y que estamos trabajando por replicar esto en otros países. Felicitaciones, Carolina, por todo el trabajo digamos, y el impacto que ha tenido no solamente a nivel nacional, ya sea a nivel personal y de todo el equipo que tienes. En verdad, también extiendo mi felicitación a todo el gremio de deportistas que ha estado detrás de ello. Sin duda, este es un tema muy interesante y que seguramente el tiempo nos queda corto para poder conocer a detalle todo este esfuerzo, estos 2 años, como bien decía Carolina, son más de una década de trabajo arduo, duro y constante, que además ha logrado incluso impactar fuera del país. Para todos los asistentes, pueden conocer más sobre la campaña de protección de olas en el Perú. Los invitamos a ver el documental A la Mar a través de nuestros canales de YouTube. Y puedan enterarse más cómo todos los desafíos que ha superado el trabajo de peruanos y peruanas justamente para luchar por la protección de nuestras rompientes a nivel nacional y ser pioneros en una regulación de protección de este tipo de recurso natural. Gracias, Carolina, por tu participación y tu gran explicación. No, gracias, Jean-Pierre, y nuevamente gracias a todos los participantes. Gracias. Como tercer tema de esta tarde marino costera, vamos a hablar de
las estrategias clásicas de conservación que venimos implementando como país en el marco de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Digo clásicas, pero ello no quita que vamos a hablar del tema de áreas marino-costeras, la recientemente creada, especialmente hace 2 meses, la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, es la primera reserva enteramente marina. Ya contamos para la cadena marino-costera, pero es la primera exclusivamente marina que tenemos en el país. Con ellas ya tenemos 3 áreas naturales protegidas en el mar. La primera es Paracas, creada en la década de los 70. Estas 3 áreas marinas protegidas creadas actualmente en el país contribuyen no solo al cumplimiento de las metas 30 por 30, sino también a la promoción de las economías locales y a la protección de los ecosistemas marinos. Alrededor de estos espacios marinos protegidos se desarrollan importantes actividades como la pesca artesanal, eh, tanto embarcada como no embarcada. La no embarcada, por ejemplo, sustentada en la colección de algas. La actividad también que se realiza en los buzos con la colecta de pulpos o de otros productos bentónicos. Y obviamente las condiciones de conservación y de uso van también alineadas a la conservación de los medios de vida de estas personas. Para hablarnos más justamente de los retos de la formalización de la pesca artesanal en el ámbito de las áreas marinas protegidas, nos acompaña el día de hoy Karina Sarbe. Ella es asesora legal del programa de gobernanza marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y quien junto al equipo viene realizando una importante labor para la formalización de los pescadores artesanales en 4 áreas protegidas de la costa peruana. Karina, bienvenida, muy buenas tardes, adelante. Muchas gracias, Jean-Pierre. Buenas tardes con todos y con todas. Antes de dar inicio a la presentación, quisiera solamente por un segundo que cada uno de ustedes recuerde cuál fue la última actividad que realizó en el ámbito de la Reserva Paracas, de la Reserva Nacional San Fernando, del Santuario Nacional Islas, Islotes y Puntas Guaneras, o quizás sin haber tenido conocimiento que han estado en alguna de estas áreas naturales protegidas, hayan estado en Piura y hayan disfrutado un delicioso arroz con marisco, o que, al igual que Caro, hayan disfrutado como un usuario del mar haciendo surf, o quizás contemplando la biodiversidad que tenemos. Quiero que tengan eso en la mente, mientras que Fran, por favor, va a compartir un video de menos de un segundo, un poco para entrar en contexto. Fran, por favor, ¿puedes correr el video? Gracias. Lo que estamos viendo en estos momentos es más de 400 pescadores artesanales en la Reserva Nacional San Fernando. Nuevamente, Fran, por favor. Vemos señoras, vemos señores, jóvenes, adultos mayores, que están convocados, reunidos, para participar en una limpieza de playas en uno de los sitios de trabajo de estos pescadores dentro de la reserva. No están todos, ahí vemos aproximadamente a 300. Y pongo esto solamente para iniciar, tengan en cuenta que muchos de los productos que han consumido en un plato de arroz con mariscos ha sido pescado por alguno de estos pescadores. Fran, por favor, iniciamos con la presentación. La PPT, por favor, Francito. Gracias. Adelante, por favor. Vamos a hablar de los retos de la formalización de la pesca artesanal en el ámbito de las áreas marino protegidas. Y ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar de formalización en una presentación vinculada a conservación marina, los retos que tenemos como país para lograr las metas de conservación de biodiversidad? Que, como ya sabemos, es la variedad de especies que tenemos en los ámbitos terrestres y en este caso de las marinas, ¿no? Toda la variedad de seres que podemos imaginarnos que vienen del mar, ahí estamos hablando de biodiversidad, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Como ya lo mencionó Jameson y también Carolina, hablar de conservación es mirar como un todo, ¿no? Y una de las actividades principales económicas que se desarrollan en el ámbito marino costero es la pesca. Y las áreas naturales protegidas en nuestro país
son áreas que de acuerdo a las condiciones que se puedan establecer, no tienen restringida la actividad de pesca. Al contrario, las actividades pesqueras como otras actividades económicas están permitidas, pero al ser desarrolladas en un área natural protegida deben cumplir ciertas condiciones justamente para ayudar a lograr los objetivos de conservación por los cuales fueron creadas. Siguiente, por favor, Francito. En ese contexto vamos a hablar de 5 temas claves. Lo primero, debemos entender, quizás muchos de nosotros por primera vez estamos viendo temas pesqueros, entonces algo chiquito vamos a hablar de cuáles son las actividades pesqueras reguladas en el Perú, que es importante conocerlo para poder entender un poco la lógica de las actividades pesqueras en las áreas protegidas. Luego, pequeños datos concretos de cómo estamos en cifras cuando hablamos de pesca artesanal y cómo esto incide en los temas de formalización que vemos en la pesca en áreas protegidas. Luego, ¿qué implica ser un pescador formalizado? ¿No? Entonces ahí les voy dejando la pregunta para que quizás si alguno quiera responder cuando lleguemos a ese punto pueda intervenir libremente. Finalmente hablaremos de los retos de la formalización a partir de los diagnósticos que hemos venido realizando en campo, como bien lo dijo Jean-Pierre, con todo el equipo que conforma que realiza este trabajo. Y finalmente hablaremos del impacto de la formalización en la conservación marina. Adelante, Fran. Yeah. Puntualmente, la actividad pesquera en el Perú se divide en comercial y en no comercial. Está regulado en la Ley General de Pesca y en su reglamento. Cuando hablamos de pesca comercial, hablamos de pesca artesanal, de menor escala y de mayor escala. La diferencia entre una y otra principalmente es las dimensiones de la actividad pesquera y de las embarcaciones que usa en el caso de la de pesca embarcada, ¿no? Vamos a hablar en este momento solamente de la comercial y específicamente de la artesanal. Cuando hablamos de pesca artesanal, tenemos 2 tipos de pescadores, los embarcados y los no embarcados, ¿no? Entonces, los no embarcados, como su propio nombre ya nos permite presumir, estamos hablando de aquellos que no utilizan una embarcación para desarrollar la actividad pesquera comercial. Y cuando hablamos de actividad pesquera comercial es aquella que se realiza con la finalidad de poder vender y que el pescador pueda obtener un beneficio económico. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuántos pescadores artesanales tenemos actualmente en el Perú? Si alguno desea intervenir, solo con un aproximado, alguien desea dar una estimación, un pronóstico, algún voluntario, voluntaria. Tiene una guía legal de pesca gratis enviado a domicilio, el que acierta. Y confirma autografía de Carolina. Bueno, como no hay voluntarios, yo voy a ser un poco dictadora, y voy a pedir, a ver, Fernanda Sopán, que nos acompaña y que también ha sido parte de este maravilloso trabajo de formalización en algún momento. Quizás, Fernanda, tú nos quieras dar una aproximación de cuántos pescadores artesanales tenemos actualmente a la fecha en el Perú. Hola, Cari. Hola, Fer. Buenas tardes con todos y todas. La verdad no me acuerdo exactamente cuál era la cifra, pero yo doy un aproximado de 25.000. Ya, está bien. En realidad podemos especular, porque en realidad, siendo sinceros, una de las debilidades que tenemos en nuestro país es que a la fecha no hemos llegado a determinar la totalidad de pescadores artesanales que tenemos. Tenemos cifras aproximadas que se han ido levantando en diferentes encuestas que ha organizado el IMARPE, la entidad científica, pero en realidad lo que dice Fernanda es un número bastante acercado hace 10 años atrás. Ya, aquí Fran nos dice que en el chat también están respondiendo. A ver, Fran, ¿puedes decirnos cuánto? No puedo ver yo el número que ponen en el chat. Está mencionando a 50.000, por ahí menciona Gabriela Villanueva. Ok, También ya, mencionan más de 3.000 embarcaciones artesanales. ok, ya. Bueno, ya luego cruzamos los datos para ver si Fernando o Gabriela se llevan la guía autografiada. Adelante, Fran.
Bueno, empezamos con los no embarcados. Como ya lo mencionamos, son aquellos que no usan una embarcación para desarrollar su actividad. Según la última encuesta realizada por IMARPE, que es una encuesta realizada del 2012 al 2017, que está publicada en el repositorio, al 2017 teníamos 13.002 pescadores no embarcados en todo el litoral costero, solamente no embarcados, ¿no? Distribuidos en las 10 regiones del litoral. Ahora, comparando esta cifra con la cifra realizada en el año 2012 en el Censo de Pesca Artesanal, tenemos un incremento de 7.000 pescadores, ¿no? Imagínense, 7.000 pescadores que se han incrementado y la tendencia es a que sigan incrementando, si no diría por qué. Bueno, muchos factores, ¿no? Entre ellos el incremento de la pobreza, la facilidad con el cual uno puede pasar a ser pescador no embarcado, no es una actividad profesional, a diferencia de cómo se manejaba en la anterior Ley General de Pesca. Si uno revisa la Ley General de Pesca ya derogada, la actividad de pescador era una actividad que inclusive tenía categorías de profesionalización. Actualmente no existe eso, es muy fácil ser un pescador no embarcado. Yo podría calificar como un pescador no embarcado si cumplo con pagar la tasa que me exige el GORE y también con presentar el formato. Entonces yo puedo ser un pescador no embarcado y tener una zona de pesca. Las regiones con mayor número de pescadores no embarcados son Ica, con más de 5.000, ahora lo vamos a ver, y Piura, y justo esas dos regiones las menciono porque son las regiones que tienen en su ámbito a dos áreas naturales marino protegidas sumamente importantes, como es la Reserva Nacional de Paracas y la Reserva Nacional San Fernando, y la recientemente creada Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, que está en Piura, ¿no? De esta totalidad de más de 13.000 pescadores, solamente el 47,8% cuenta con algún documento que lo habilite a realizar la actividad. Es decir, que más del 50% al 2017 eran pescadores informales. Ahora, de la totalidad de 13.000 pescadores, solamente el 13,4% de pescadores algueros cuenta con permiso para aprovechar el recurso. Es decir, en la Reserva Nacional Paracas y en la Reserva Nacional San Fernando son las reservas donde se realiza o donde existe el mayor número de pescadores colectores de algas. Entonces, tenemos solamente en San Fernando tenemos aproximadamente más de 1.000 algueros. No tenemos el número exacto de Paracas. Si alguno lo sabe, bienvenido a comentarlo. Pero imagínense que del 100%, solamente el 13,4% de esos pescadores cuenta con un permiso. Eso quiere decir que más del 80% están en condición de informales. Siguiente, por favor. ¿Y eso qué significa? Que están sujetos a ser fiscalizados y sus productos decomisados y toda la actividad y todo el trabajo que han realizado simplemente es un esfuerzo perdido y que además no permite medir la gestión pesquera dentro de las áreas protegidas. Ahora, hablando de pescadores embarcados, en el año 2015, según los resultados del tercer ENEPA, que es la encuesta nacional de pesca artesanal que realiza IMARPE, arrojó como resultado 67.427 pescadores artesanales embarcados. Bueno, Gaby estaba cerca, pero solamente los embarcados. Y ese es un dato del 2015, ¿no? Ya han pasado más de 5 años, no tenemos un dato actualizado porque estas encuestas se hacen por un periodo de tiempo determinado, ¿no? Ahora, Piura es la región con mayor número de pescadores embarcados, 21.943. Estamos hablando de embarcaciones artesanales y estamos hablando de una región donde se encuentran los polígonos de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, ¿no? Mucha de la pesca que se realiza en Piura artesanal está concentrada en la zona norte, que es justamente la zona donde se encuentran los 4 sectores que conforman la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau. En Ica se reportaron 5.304 pescadores artesanales, ¿no? De la totalidad de 67.427, 3.309 pescadores no contaban con ningún documento cuando fueron encuestados en el año 2015. En realidad, el número no creo que haya variado mucho, y eso lo comento porque por la información que tenemos en campo, desde la SPDA venimos realizando esfuerzos por apoyar en la formalización y esos números o la reducción de esos números
Lo pueden ver también en la página web Pesca Formal, donde pueden encontrar datos de cómo se ha ido avanzando con la formalización de pescadores embarcados. Siguiente, por favor. Ya. Esta es una tablita que está en los informes de IMARPE, que es justamente de estas tablas donde yo extraje la información. Se los pongo ahí por si alguno desea revisar estos documentos. Pero lo interesante de estos informes, además de los datos que yo he mencionado, es que te pone los datos por regiones, así que pueden hacer ustedes un comparativo, pero en todas las regiones tenemos un nivel de informalidad. En todas, tanto en pescadores embarcados como no embarcados. Creo, y lo que permite también visibilizar estos informes es que el Estado tiene una deuda pendiente con los pescadores no embarcados, porque a diferencia de los embarcados, el Estado ha hecho esfuerzos por formalizarlos de tal manera que ha aprobado sistemas de formalización pesqueros artesanal, a través de los cuales ha simplificado las medidas de formalización. Procesos que los pescadores no embarcados todavía no tienen. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué implica ser un pescador artesanal formal? ¿No? Escuchamos mucho formalización, pero en la pesca, ¿qué significa ser un pescador formal? Bueno, la lógica es cumplir con todos, obtener todos los documentos que me permitan realizar a mí una actividad pesquera comercial legal. Es decir, que cuando venga un fiscalizador del Ministerio de la Producción, ¿no?, yo le pueda presentar el documento que según la Ley General de Pesca yo deba contar para poder realizar la actividad, el aprovechamiento comercial de los recursos. Pero cuando hablamos de actividad pesquera artesanal, es tan diversa en sus métodos de pesca y en los recursos que extrae, que decir que la pesca artesanal formal se reduce a un permiso, estaríamos pecando de optimistas y de simplistas, y estaríamos reduciendo lo complejo que resulta ser un pescador artesanal formal. Solamente como ejemplo, he tomado una gráfica que está en la guía de defensa de los ecosistemas marino costeros que desarrollamos en la SPDA y que también lo pueden descargar de nuestra página web, que es de acceso libre. La pesca artesanal, ¿no?, como ya lo hablamos, tenemos no embarcados y embarcados. Vamos a remitirnos solamente a los no embarcados. Ya, yo soy un pescador de orilla. ¿Qué necesito yo para poder ir a pescar tranquilamente y legalmente? Bueno, la primera pregunta que tendríamos que hacerle a ese pescador es, ¿qué recurso extraes? Porque de acuerdo al recurso que extrae, él va a tener que cumplir ciertos requisitos y va a tener que tramitar en diferentes entidades sus títulos habilitantes, ¿no?, aquellos que les permiten legalmente desarrollar la actividad. Ahora, recordemos la imagen que hemos visto en San Fernando, ¿no? Muchos de esos pescadores que ustedes han visto ahí son pescadores que se dedican principalmente a la extracción de dos recursos. Uno de ellos son las macroalgas marinas y el otro son los recursos bentónicos, principalmente los famosos mariscos, ¿no? Pulpo, las conchas, cangrejos. Ahora, si yo soy un pescador dedicado a esto, ¿qué necesito? Si yo soy un pescador, un buzo que capturo bentónicos para que luego vaya a los mercados y luego termine en un restaurante, en el plato de cualquiera de nosotros, pues primero tengo que tener mi carnet de buzo, ¿no?, mi patente de buzo, porque si ustedes no lo saben, la extracción de estos recursos son realizados por personas en realidad con este conocimiento marino muy vasto que tienen que sumergirse y sacar, ¿no? Y ahora esta práctica se realiza por buzos, sea con compresora e incluso por buzos que no usan compresora, buzos a pulmón. Ahora, esta práctica de buzo con compresora necesita una autorización de DICAPI, ¿no? Porque a través de ese proceso de emisión de autorización, DICAPI verifica que la persona se encuentra en condiciones de salud y de seguridad para realizar esta actividad. Una vez verificado esto, DICAPI le entrega la patente de buzo, ¿no? Y luego, si esta actividad se realiza con embarcación, pues también la embarcación deberá contar con los documentos que permitan navegar legalmente en esa embarcación, ¿no? Es como un vehículo, como un carro, ¿no? Debe tener su placa, en este caso el certificado de matrícula. Del mismo modo, esta embarcación debe tener un certificado de seguridad, ¿no? Para garantizar que las personas que vayan navegando a bordo, que los pescadores que estén navegando en una embarcación segura, ¿no?
Estos documentos los tiene que tramitar en la DICAPI. Luego, ¿qué necesito? Luego de todo esto, bueno, iré a la Dirección Regional de la Producción o dependiendo si me encuentro en Lima, al Ministerio de la Producción para pedirle el permiso de pesca, que según la Ley General de Pesca es el documento que en el Perú te habilita a pescar legalmente, ¿no? Pero ya hemos visto que no solamente se trata de ir a producir, no. Si yo soy un buzo que saco mariscos, tengo que tener mi patente de buzo. Ahora, además de eso, la embarcación también debe tener un protocolo de habilitación sanitaria que garantice que esa embarcación se encuentre no solamente en condiciones de seguridad para los tripulantes, sino que se encuentre en condiciones sanitarias adecuadas para garantizar que cuando esos mariscos lleguen a la mesa de cada uno de nosotros, se encuentren en condiciones salubres, sanas, inocuas, de tal manera que no vaya a afectar nuestra salud. Solamente eso es en el caso de una pesquería, ¿no? Ahora, si esto lo llevamos al caso de los pescadores algueros, ¿no? Aquellos que colectan y acopian macroalgas, que si ustedes no lo saben, las macroalgas tienen múltiples usos, generalmente pasando por una industrialización, ¿no? Es insumos para cosméticos, para productos farmacéuticos. Recientemente se vienen realizando estudios donde han encontrado inclusive resultados, efectos que combaten las células cancerígenas. Entonces, las algas tienen una N beneficios, ¿no? Y una alta demanda. Y los algueros que trabajan en San Fernando y en la Reserva Nacional Paracas, si yo soy un alguero y quiero obtener mi permiso de colecta de macroalgas, el proceso cambia, ¿no? No usan embarcaciones, pero para que puedan obtener un permiso de colecta tendrán que pasar hasta por 5 etapas. Una de las primeras etapas es, todos los pescadores deben tener un RUC, todos, ¿no? Porque la SUNAT ya estableció de que la pesca artesanal, al ser una actividad comercial, debe contar con un RUC, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera etapa. Luego, el pescador alguero que realiza una actividad pesquera denominada consumo humano indirecto, primero debe obtener un permiso de consumo humano directo, ¿no? El permiso de no embarcado. Luego de su permiso no embarcado, deberá recién tramitar el permiso de colecta de algas, pero para obtener este permiso tiene que, dependiendo del ámbito donde se encuentre o de la región dentro de la que se encuentre, tendrá que cumplir los requisitos que establecen los TUPAS de cada región. Siguiente, por favor. Entonces, esa es más o menos una fotografía de lo que implica ser un pescador artesanal en el Perú. Esta fotografía ha sido tomada del informe de IMARPE, del cuarto ENEPA. Hay algunas actividades que se realizan en las ANP marino-costeras. En la primera tenemos pesca de cortina, que se realiza en la reserva Illescas. En la segunda fotografía vemos pesca de manglar, que se realiza en el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Y en las fotos inferiores tenemos la del medio, vemos a una señora, a una alguera, cargando su colecta de algas, ¿no? Que es una actividad que la puede realizar 10 veces en el día y en situaciones geográficas y climáticas adversas muchas veces. Y la siguiente fotografía corresponde a un buzo de bentónicos o de mariscos de San Juan de Marcona. Esto es lo que ven ustedes, la última fotografía es de San Juan de Marcona. Siguiente, por favor, San Juan de Marcona en el ámbito de la Reserva Nacional San Fernando. Bueno, ahora pasamos al tema o al eje temático de esta presentación. ¿Cuáles son los retos de la formalización en las ANP marino-costeras, ¿no? Sabemos ya a este punto, creo que todos podemos coincidir que la pesca es una actividad económica sumamente relevante. Ya lo ha mencionado Carolina, lo ha mencionado Jimson, pero también ya hasta el momento hemos visto lo complejo que puede ser desarrollar la actividad pesquera. Y creo que algunos, y nosotros en el equipo muchas veces, antes de intervenir o de prestar este apoyo que damos, nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué el alto número de informalidad? ¿No? ¿Por qué tantos pescadores no obtienen un permiso? IMARPE tiene esta información, ¿no? IMARPE, entre los motivos que ha identificado las razones por las cuales los pescadores artesanales no solicitan los documentos con los que debería contar,
Dice principalmente por problemas económicos, ¿no? En un porcentaje de 33,8%. Problemas económicos asociados a no contar con fondos para poder pagar los costos de tramitación, ¿no? En algunos casos, el tramitar un permiso de no embarcado puede costar 160 soles, como en el caso de Tumbes, ¿no? Y así vamos a encontrar diferentes precios en otros lugares. Otra de las razones es el desconocimiento del trámite. No, yo como pescador artesanal, mi dinámica de pesca generalmente es de todo el día, no son personas que generalmente tienen una actividad que no les permite quizás ir a una dependencia estatal y averiguar los trámites, y si los averiguan quizás con suerte encuentran a alguien que pueda orientarlos de manera adecuada y claramente cuál es el proceso. Y aún así, teniendo esa claridad, a veces los procesos son tan complejos internamente que inclusive a nosotros mismos, cuando hemos llegado a un lugar, nos ha sido sumamente difícil entender la lógica que siguen para emitir algunos permisos de pesca, ¿no? Lo tercero, que también ya tiene que ver con un tema más cultural, ¿no? Que no se lo han propuesto. Lo otro es la falta de tiempo. Por la edad, la mayoría de pescadores artesanales, más del 80% encuestados, son pescadores adultos mayores. Entonces, hay una brecha, ¿no? Hay una brecha para poder también conocer y entender los procedimientos administrativos que involucra el proceso de formalización. Luego también tenemos está muy alejado de la capitanía. Esta es una de las brechas también de las que hemos identificado. Solamente en San Fernando, en la Reserva Nacional San Fernando, la mayoría de pescadores viven en el distrito de Palpa, viven en el distrito de Nazca, viven en San Juan de Marcona, y la dependencia del gobierno regional está en Pisco. Entonces, imagínense si yo quiero iniciar mi trámite de formalización y salir de uno de estos lugares, al pescador solamente por un día de visita, en pasaje entre ida y vuelta, le puede costar más o menos 60 soles. Solamente un pescador, ¿no? Y generalmente en un día no resuelves tu proceso, ¿no? Entonces, si te quieres sentar realmente a resolver tu proceso, quizás te pueda tomar una semana que tendrías que ir, multiplica 60 soles por 5, ¿cuánto le costaría al pescador poder obtener su permiso de colecta? Y además a eso súmale el costo de tramitación. ¿Ya? Entonces, las brechas de distancia son sumamente también relevantes al momento de hablar de formalización. En el caso de Piura, por ejemplo, muchos de los pescadores, si bien es cierto, hay oficinas zonales descentralizadas, muchas de estas no funcionaban. Entonces, ¿qué ocurría? Y hablo de esto del año 2018. Muchos de los pescadores que querían formalizarse tenían que irse hasta Piura. Estamos hablando de pescadores de órganos Ñuble y Cabo Blanco, que tenían que hacer un viaje de por lo menos 3, 4 horas de ida hasta Piura, ¿no? 4 horas de ida, 4 horas de vuelta son 8 horas, o sea, todo un día para hacer un trámite que nuevamente, ¿no? No se resolvía en un día, no se resuelve en un día. Entonces, ahí vamos viendo cuáles son esos retos que vamos encontrando, ¿no? Luego el tema de que muchos no tienen el DNI habilitado, y así una serie de factores, pero algo que no he identificado acá, y Marpe, bueno, se entiende que ese tampoco era el objetivo de su encuesta, de su estudio, y que nosotros sí lo vamos identificando, son esos desafíos legales, ¿no? Como sabemos, el año 2021, la PCM emitió el Decreto Supremo 018-2021, que aprueba los procedimientos estandarizados aplicables al sector producción. Estos procedimientos lo que buscaban era uniformizar los requisitos y los trámites para el subsector pesca, ¿no? Justamente para evitar o para reducir esta complejidad de trámites que se dan en los diferentes gobiernos regionales, ¿no? Y para simplificarlos, ¿no? Y con la obligación de que cada gobierno regional debía asimilarlos a su texto único de procedimientos administrativos internos, ¿no? La mayoría de gobiernos lo tienen, ¿no? El detalle que vamos encontrando en campo es que, si bien es cierto, la mayoría lo tiene, sin embargo, existen algunas actividades pesqueras que no están en el TUPA estandarizado, ¿no? Por ejemplo, el tema del otorgamiento de permisos de colecta de macroalgas,
de tal manera que cada gobierno regional regula o viene regulando el otorgamiento de estos permisos de acuerdo a los criterios que ellos mismos determinan, ¿no? Siguiente, por favor, Francito. Antes de pasar a hablar de impacto de la formalización en la conservación marina, solamente para cerrar el tema de retos de formalización, de cerrar la idea, podríamos señalar que tenemos 3 retos. Y no hablo como SPDA ni como programa. Yo creo que es un reto que tenemos todos y que incluye al Estado, incluye a nosotros como ciudadanos y también a aquellos que desean también apoyar a los pescadores y también a los mismos pescadores como actores principales. El primer reto es superar aquellas barreras que hemos visto, que son las económicas, las sociales, las culturales y las de espacios geográficos, ¿no? El segundo reto tiene que ver con la uniformidad de los procesos administrativos para el otorgamiento de permisos a los pescadores artesanales, sobre todo a los no embarcados. Ese es un reto que está pendiente, y también diseñar procesos de formalización para aquellas pesquerías que se encuentren en una situación de informalidad alta como el de los salgueros. Ya hemos visto que del 100% solamente el 13,6% está formalizado. ¿Eso qué significa? Que actualmente los pescadores salgueros que vienen haciendo actividad en áreas protegidas, más del 70% lo vienen haciendo sin un permiso de pesca. Esos son los retos que podemos mencionar. ¿Y cuál es el impacto de la formalización en la conservación marina o de la informalidad en la conservación marina, ¿no? El primer video, o el video que hemos visto al inicio, como lo comenté, estaban aproximadamente 300 pescadores artesanales de la Reserva Nacional San Fernando, y digo de la reserva porque ellos se identifican como pescadores de la reserva. Son pescadores que ellos contribuyen con la conservación de la biodiversidad. Ellos tienen espacios de zona de pesca donde ellos, además de realizar la actividad, se encargan de la limpieza y el monitoreo. Limpieza de los residuos sólidos y el monitoreo de las especies que ellos extraen. De esta forma, contribuyen a la gestión efectiva del área. Además de eso, los pescadores artesanales de la reserva también prestan, en alianza con el CERNAM, realizan el trabajo conjunto de vigilancia dentro de las áreas protegidas, ¿no? Ayudando a la conservación de estos espacios tan importantes de biodiversidad. Ahora, para hablar de impacto en la formalización, no podemos de mencionar y dejar de ver el impacto global que tiene la conservación marina y la actividad pesquera en el mundo, ¿no? Según la FAO, en su reciente estudio sobre la pesca y la acuicultura, el estado de la pesca y la acuicultura en el mundo, la tendencia es que para poder abastecer la demanda de productos acuícolas de aquí en un espacio a 5 años, más o menos, si mal no recuerdo, la demanda o tendremos que incrementar la producción, ¿no? Aproximadamente a 20,7 kilogramos, perdón, me confundí, aquí está ya. Ya dice, la producción pesquera y acuícola mundial aumentó hasta los 223 millones de toneladas, de los cuales 185,4 millones corresponden a animales acuáticos y 37,8 millones a algas. Esa es la producción, la tendencia actualmente de producción de productos acuícolas y pesqueros. La tendencia es a aumentar, ¿no? En cuanto al abastecimiento de la demanda de productos acuícolas, el incremento, lo vamos a ver en el siguiente gráfico, por favor, Fran. ¿Puedes pasar al siguiente gráfico? Ya, acá está. ¿Cuánto es lo que vamos a necesitar? La tendencia dice, para el suministro de alimentos acuáticos de origen animal, para mantener los niveles de consumo, ¿no? Hasta el 2050, es de más 22% a nivel global. En América Latina, el crecimiento de suministros de alimentos acuáticos va a ser en el más 13%. ¿Eso qué significa? Que vamos a aumentar en los niveles de capturas en un 13% a nivel de América Latina, ¿no? ¿Puedes retroceder nuevamente, Fran? Quiere decir que la tendencia es mayor producción, mayor extracción de productos pesqueros. Ahora,
De los 61,8 millones de personas que trabajan en el sector de la producción primaria, es decir, los pescadores artesanales, ¿no? Del total de 100% de personas que trabajan en la actividad extractiva productiva de pesca, 61,8 millones corresponden a pescadores artesanales, ¿no? Ahora, imagínense ahora de ese número, ¿cuántos de ellos trabajan en áreas protegidas? Siguiente, por favor, Fran. Siguiente. Ya. Como ya vemos, va a haber la tendencia es aumento de la demanda de consumo y también de producción de productos pesqueros y acuícolas, ¿no? Esta producción principalmente viene de pescadores artesanales. Ahora, nosotros en el país ya hemos visto, tenemos, como lo ha mencionado Jean-Pierre, tenemos la Reserva Nacional Paracás, tenemos la Reserva Nacional San Fernando, Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, Reserva Nacional Dorsal de Nazca, solo para mencionar 4 de las áreas naturales protegidas marino más importantes donde se realizan actividades pesqueras que abastecen los mercados locales, nacionales, ¿no? Son estos mismos pescadores que van a abastecer, ¿no?, la demanda de producción pesquera para los siguientes años. Pero ¿qué pasa si estos pescadores siguen en ese nivel de informalidad que hemos visto? Si estos más de 80% de pescadores informales no logran los siguientes años obtener su permiso de sus documentos para realizar una pesca formal. Podemos pensar en una gestión efectiva de áreas naturales protegidas, podemos pensar que se van a lograr los objetivos de conservación si no sabemos quiénes son, cuántos son, cómo están pescando, si no tenemos datos objetivos, que son datos que los pescadores formales nos pueden entregar. Y más aún, ¿cómo podemos diseñar medidas de ordenamiento eficaces si no tenemos pescadores formales? Pero no solamente eso, que incide en una afectación a un derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, porque ahí estaríamos hablando de que si no tenemos pescadores formales con los cuales podamos contar para diseñar medidas de ordenamiento eficaces, ¿no?, que constituyen una afectación a la biodiversidad, sino que también estamos hablando de una afectación al derecho de estas personas, de su derecho a trabajo, a un trabajo digno, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de pescadores que trabajan en áreas protegidas, que pueden ser aliados de la conservación y que puedan ayudarnos a lograr los objetivos de conservación de la biodiversidad, que si no son formalizados, no podríamos lograr los objetivos de conservación que tenemos como país. Entonces, por eso es sumamente importante desarrollar estrategias y ayudar a los pescadores en sus procesos de formalización. Siguiente, por favor, Fran. Estas son las áreas protegidas que tenemos actualmente aprobadas. Siguiente, por favor. Siguiente. Fran, ¿puedes pasar las fotografías que te pasé al inicio? Y para cerrar, solamente quiero que, para que todos ustedes tengan en cuenta las imágenes de los pescadores que trabajan en áreas protegidas, compartir con ustedes algunas imágenes del trabajo, más que del trabajo, los rostros de los pescadores en áreas protegidas. Esta es la Reserva Nacional San Fernando. Estos son los pescadores que trabajan en esta área, que vienen de Nazca, Palpa, son pescadores que hacen actividad de colecta y acopio de macroalgas, ¿no? Siguiente, por favor. Este es ellos haciendo limpieza de sus zonas de trabajo, limpieza de sus playas. Siguiente, por favor. Estas son señoras, ¿no? Son pescadoras, socias de una organización que trabaja en la Reserva Nacional San Fernando. La pesca también tiene rostro femenino, muchas veces invisibilizado y que ni siquiera se toma en cuenta en las estrategias de formalización del Estado y que debería tenerse en cuenta, porque cuando hablamos de pescadores artesanales ya hablamos de una población vulnerable, pero si hablamos de mujeres pescadoras artesanales, el nivel de vulnerabilidad es mucho mayor. Siguiente, por favor. Estos son pescadores salgueros de la zona de San Fernando, que ellos mismos en algún momento, ¿no?, de manera organizada, plantearon al gobierno regional iniciar un proceso de formalización. Están en ese proceso. Siguiente, por favor, ¿no? Porque ellos, esto es
Se los muestro para indicarles de que muchos de los pescadores quieren salir del proceso de informalidad. No son informales porque quieren. Ellos quieren salir de esa situación, pero necesitan el apoyo del Estado para eso, ¿no? Y de la sociedad civil también en lo que corresponda. Siguiente, por favor. Bueno, y con esas imágenes finales les agradezco la atención y termino mi exposición. Gracias. Muchas gracias, Karina, por compartir tu experiencia y tu trabajo a nivel de la articulación entre conservación, medios de vida y el derecho de los pescadores y los procesos de formalización que desarrollan dentro de las naturalezas protegidas. En esa línea, Karina, quisiera hacer una pregunta específica sobre, de todos los que has mencionado, ¿cuáles consideras que son los dos principales desafíos que deben superarse para formalizar los derechos de pesca en áreas naturales marinas protegidas? Tu micrófono está apagado, Karina. Gracias. El primero, lograr que las entidades competentes que emiten los títulos habilitantes para una pesca formal se articulen y simplifiquen los procesos. Eso es básico. O sea, si no tenemos autoridades que conversen y que puedan de forma articulada diseñar un proceso de formalización simple, y con plazos adecuados, no vamos a poder lograr la formalización en los tiempos que esperamos. Gracias, Karina, por tu presentación. Y ahora quisiera invitar a nuestros tres expositores y ahora panelistas a poder compartirnos sus respuestas sobre una pregunta que va dirigida a los tres o a las tres. Desde su experiencia y temática desarrollada el día de hoy, ¿qué debemos hacer para consolidar nuestro sistema de áreas naturales protegidas, marino-costeras y la conservación de los medios de vida para la ciudadanía? Para tener un orden, invitaría primero a Carolina, luego a Jimson y finalmente a Karina para que nos explique un poco luego de su presentación. Gracias, Jean-Pierre. Sí, bueno, para la consolidación del sistema de áreas protegidas, creo que son dos temas, ¿no? Por un lado, el ampliar la base de las áreas protegidas, o sea, lo que es creación, tanto de áreas marinas protegidas como otro tipo de herramientas legales para protección del mar, como es el caso de las olas. En el caso de las olas estamos trabajando, tenemos esta meta de conservación de 100 olas, y en el caso de las áreas naturales protegidas en el ámbito marino, voy a dejar que Jimson hable un poquito más de los retos para creación. Y el segundo caso es lo que es la adecuada gestión, ¿no? Porque no sirve de nada tener un mayor porcentaje del ámbito marino protegido si es que no hay una adecuada gestión de estas áreas. Tiene que haber una adecuada fiscalización de tanto las áreas naturales protegidas como en el caso de las rompientes de las olas protegidas. En nuestro caso ha sido clave el tener estas personas que han sido parte del proceso de recaudación de fondos, porque luego se han convertido en los custodios de las olas y quienes garantizan que haya un cumplimiento efectivo de esta herramienta legal de protección de olas, porque son quienes nos avisan cuando hay una posible afectación, una amenaza a la rompiente. También creo que ahí en el tema de gestión tiene que haber un adecuado monitoreo, vigilancia y control. Ahí también quizás después Karina y Jimson van a hablar un poco más, pero tener monitoreos efectivos utilizando tecnología, etcétera. Tiene que haber mayor educación, mayor investigación en los espacios protegidos. En el caso de las olas también, como para acotar un poco y dar espacio a Jimson y Karina que se explayen un poco más, en el caso de las olas es importante tener más información sobre esta vinculación entre la importancia de proteger olas con la importancia para proteger biodiversidad, ¿no? En estas zonas de traslape, como les mencionaba. Muchas gracias, Carolina. Jimson, ¿qué opinas? ¿Cuáles son justamente estos
mecanismos, herramientas que debemos impulsar para consolidar nuestro sistema de áreas naturales marinos protegidas. Gracias. Yo coincido con lo que ha señalado Carolina, creo que esos son puntos esenciales como parte de la agenda y del proceso de consolidar nuestro sistema, principalmente mirando al lado marino costero. Existe un primer elemento que es el elemento de la planificación, porque acabamos del proceso de creación y de designación del mar tropical de Grau. La pregunta que viene después es, ¿qué viene, no? ¿Cuál es el segundo paso en ese proceso? Y ahí necesitamos identificar cuáles son otras zonas con potencial en términos de biodiversidad, ¿no? Y eso es algo que es necesario ponerlo en la agenda y ir clarificando cuáles son esos puntos rojos de biodiversidad que necesitamos también proteger. O sea, el primer punto yo creo que está vinculado con la planificación. El segundo punto es que no es solo la planificación, sino que tenemos que tener un servicio público capaz de gestionar las áreas marinas protegidas, y ahí está vinculado con la capacidad institucional. Yo creo que los funcionarios que están a cargo de todos estos procesos hay que ir fortaleciendo sus capacidades, también en el caso del propio Estado, para que puedan entender esta dinámica compleja y en algunos casos nueva, en el caso del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para poder entender y afrontar estos retos que significa gestionar ecosistemas marinos, sobre todo porque tenemos una institucionalidad que buena parte de su tiempo y de su experiencia ha estado enfocada en la gestión de ecosistemas eminentemente terrestres, ¿no? El tercer elemento está vinculado al rol de y la gestión de las actividades económicas dentro de las áreas marinas protegidas, y ahí hay una oportunidad y creo que hay un espacio para repensar un poco los roles y las funciones de las entidades, porque nuevamente, o sea, si el Cernan impulsa el proceso de creación del área marina protegida, pero si no tiene influencia de determinar y de condicionar, incluso de establecer algunas reglas de juego dentro del área marina protegida para actividades económicas que pueden influenciar en el objetivo de conservación, creo que ese es un elemento que debemos repensar y tenemos que también reflexionar sobre ese nuevo rol que debería asumir el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas en este nuevo contexto marino y de ampliación de áreas marinas protegidas en el Perú, ¿no? Ese es por un lado. Creo que existen también otros elementos que también lo destacó muy bien Carolina, que es el tema del control y la vigilancia, ¿no? Hemos venido de un proceso y que ha estado también en el debate público, el caso de Paracas, donde sí se debe controlar que efectivamente actividades que están prohibidas no se realicen, pero tampoco no debería realizarse, por ejemplo, actividades de pesca ilegal, como el caso de uso de dinamitas en el caso de la Reserva Nacional de Paracas. Entonces necesitamos tener un enfoque integral del control respecto a actividades que no están permitidas, pero también actividades que son ilegales y que debemos mirar esta estrategia de control del Estado en las áreas marinas protegidas desde una perspectiva integral y no solamente de actividades particulares en ese sentido, ¿no? Creo que la estrategia de control es fundamental y esto está asociado con uno de los elementos que también señaló Karina, que es el tema de la mejora regulatoria. A ver, los pescadores artesanales hacen un trabajo enorme, importantísimo, y claro, y sería pues un tema innecesario cargarlo de un conjunto de trámites administrativos y en lugar de estar haciendo sus actividades económicas, estar llenando trámites administrativos, porque si no, si eso es demasiado complejo, lo que genera es espacios para la informalidad y de alguna manera para la ilegalidad y después todos los procedimientos administrativos sancionadores y toda esa carga que ellos tienen que afrontar, ¿no? Entonces yo creo que la mejora regulatoria, facilitar los procesos para que los pescadores artesanales hagan sus actividades es importante, ¿no? A veces yo escucho, ¿no? A veces es mejor ser ilegal que informal, porque cuando me quiero formalizar el Estado me impone un conjunto de trabas, ¿no? Entonces esa dimensión de la mejora regulatoria y cómo facilitar el proceso para que ellos hagan las actividades que hacen bien dentro de áreas marinas protegidas, creo que es importante observar. Y lo último, creo que todos los esfuerzos de áreas marinas protegidas requieren un involucramiento significativo en la ciudadanía. Mar Pacífico, Mar Tropical de Grau, creo que es un reflejo claro de que esa ha sido una medida soportada y promovida por la ciudadanía. 10 años, diferentes tipos de autoridades que han estado en el sector ambiente
Pero lo que sí ha sido un patrón constante en todo este proceso es el involucramiento ciudadano de las organizaciones de la sociedad civil que han seguido manteniendo vigente el sueño y la esperanza de poder crear un área marina protegida como la que se ha creado. Y yo creo que esa experiencia, que cualquier tipo de iniciativa de conservación debe estar empujada por la ciudadanía, y eso es algo que nos deja también todo este proceso, que estamos también en proceso de aprendizaje, y creo que esos son elementos que debemos observar y cómo potenciar para la agenda que viene, que también, como muy bien se ha destacado el día de hoy, es consolidar esta agenda 30 por 30, ¿no? Lograr el 30% de la conservación marina, pero no es solo conservación, sino también con beneficios económicos y sociales para la población y mejore las condiciones de vida de las poblaciones aledañas y los pescadores también. Eso es, Jean-Pierre, gracias. Muchas gracias, Jimson. Karina, justamente en esa línea, ¿cuáles consideras que deberían ser las prioridades para consolidar nuestro sistema de las energías marino-costeras y la conservación de los medios de vida para la ciudadanía? Bueno, yo lo han dicho todo Carolina y Jean-Pierre, pero yo sumaría algo más, mejorar la gobernanza, ¿no? Es sumamente importante mejorar la gobernanza en el ámbito marino costero, como lo ha señalado Jimson. En algún momento, en alguno de los espacios de conversación sobre estos temas es, el CERNAN es rey sin corona, o sea, no puede tomar decisiones ahí, ¿no? O sea, está como una autoridad, pero las principales actividades como la pesquera, la de turismo, finalmente no tiene la capacidad de fiscalización para esas actividades. Dentro de sus roles puede supervisar, pero está limitado a ciertos roles que sus competencias establecen. Y creo que también es sumamente importante en el mismo contexto de gobernanza, la participación, ¿no? La participación activa y efectiva de todos los actores, principalmente de los que realizan actividades económicas como los pescadores artesanales. Gracias, Karina. Y ya para ir entrando a esta última fase de este evento, tenemos algunas preguntas del público que voy a tratar de resumir un poco para poder encontrar un interlocutor, interlocutora. Bueno, que varias están vinculadas a formalización de las zonas protegidas. Entonces, Karina, te doy la primera oportunidad para responderlas. Te hago la primera pregunta que señala qué mecanismos legales pueden implementarse para evitar la depredación de la diversidad marina por parte de, entiendo, pescadores informales. Señala la persona que realiza la consulta que entiende que en San Fernando el problema pasa porque las personas tenían permiso de colecta, pero al final lo hacían en grandes cantidades, incluso usando camiones de forma desproporcionada. Creo que retomando lo que también ya mencionamos, cada uno de nosotros, la creación de áreas protegidas o la gestión efectiva no solamente parte de la creación del área, sino también de tener los recursos suficientes para las labores que tienen encomendadas, ¿no? Y tratándose de actividades pesqueras artesanales, más aún que ésta sea articulada y que las entidades que en este caso, como las autoridades pesqueras, tienen a cargo la fiscalización de las actividades, también cuenten con recursos para poder realizar la fiscalización, ¿no? Hemos visto en diferentes gobiernos regionales del litoral que, que los GORES, las autoridades pesqueras, para temas de fiscalización, si uno compara los presupuestos que tienen asignados, son presupuestos que no serían suficientes para cubrir las actividades de fiscalización. Entonces, lo cual puede ser contradictorio si vemos, por ejemplo, que en Piura, que es una de las regiones que recibe mayores ingresos por trámites de derecho de pesca artesanal, el presupuesto, estoy hablando de hace 3 o 4 años atrás, el presupuesto que recibía para labores de fiscalización, ni siquiera le permitía cubrir el pago de 4 fiscalizadores, ¿no? Para toda una región pesquera. Entonces, y en otros espacios hemos visto casos similares. Entonces, volviendo a la pregunta, no es solamente una estrategia, pero parte de ellas es también poder fortalecer la gestión y los recursos de las autoridades pesqueras en estos ámbitos.
Correcto. Y una pregunta más, señala Omar, ¿cuál es el factor determinante para la informalidad pesquera? ¿Es acaso la renuencia de los titulares para formalizarse o pasa también por la complejidad del marco regulatorio, los trámites que tienen que realizar ante el Estado y todo lo engorroso que podría hacer seguir trámites excesivamente burocráticos? En una de los PPTs mencioné algunos de los aspectos que IMARPE ha identificado durante la elaboración de su informe. Muchos de estos aspectos tienen que ver con barreras económicas, barreras logísticas, también tenemos el aspecto cultural, ¿no? Inclusive dentro de esta presentación, dentro de la información que recopiló IMARPE, señala, ¿no? De que hay un grupo de pescadores que no tienen el interés, ¿no? Pero afortunadamente son mínimos, si uno ve en términos de porcentaje comparativo, ¿no? El mayor número tiene que ver con el tema de barreras económicas, ¿no? Indican no tener el dinero, pero también uno de los puntos que hemos identificado nosotros son los temas vinculados a temas regulatorios, ¿no? El Estado, en el contexto de la modernización de la gestión pública, está haciendo esfuerzos por simplificar los procedimientos administrativos, ¿no? Y el sector pesquero no ha sido ajeno a eso. Tenemos la PCM, nuevamente vuelvo a mencionar, tenemos aprobado el TUPA estandarizado, los procedimientos estandarizados, pero algunas de las actividades pesqueras que se realizan en áreas protegidas no están en este tipo estandarizado, por ejemplo, el de la colecta de algas. Y eso, ¿qué genera? De que cada gobierno regional establezca sus propios requisitos, que pueden ser cuestionables, y eso también ya parte de un análisis concreto de cada caso, pero está ocurriendo eso, ¿no? Entonces, el esfuerzo por simplificar estos procesos finalmente no termina de cerrarse, ¿no? Entonces, ahí, respondiendo a la pregunta concretamente, son muchos factores, son muchos, ¿no? Culturales, económicos, legales. Muchas gracias, Karina. Y esta última pregunta tiene que ver justamente con el contexto internacional que justamente con el cual abriste este evento, Jimson, y es cómo se incorpora o incorporaría el criterio del cambio climático en la conservación marina. Sí, gracias, Jean-Pierre. A ver, en términos generales, o sea, se conoce los impactos que el cambio climático está generando sobre los ecosistemas marinos en términos de crecimiento del nivel del agua en el mar, y por lo tanto eso impacta a las comunidades costeras. El otro impacto claro está vinculado a la acidificación del mar y por lo tanto afecta a algún tipo de ecosistemas críticos como los ecosistemas de coral también, ¿no? En algunos casos también los ecosistemas marinos están perdiendo esta capacidad de ser sumidero de carbono, más bien están volviendo hacia la atmósfera el carbono que han venido acumulando por cientos de años, ¿no? Entonces, además también el calentamiento de las aguas también genera un impacto sobre la biomasa pesquera, sobre las especies que están en el mar y por lo tanto pueden tener conductas que no eran patrones comunes en otros momentos y en otras épocas, ¿no? ¿Cómo es que las áreas marinas protegidas pueden responder a eso? Esto es una respuesta que está determinada por el contexto específico donde se ubican esas áreas marinas protegidas. Las experiencias, algunas más internacionales, están vinculadas a cómo establecer zonificaciones, por ejemplo, que sean zonificaciones mucho más movibles en función sobre cómo la especie se está distribuyendo en función a la sensibilidad que tiene al calentamiento de las aguas, por ejemplo. Entonces son modelos de gestión, no áreas marinas protegidas que son estáticas, sino que responden la zonificación en función de cómo se va distribuyendo las especies, respondiendo al estímulo del cambio de la temperatura de las aguas, ¿no? Entonces eso creo que sí, están claros los impactos. Existen algunas respuestas, que es como la que te estoy señalando, pero nuevamente las respuestas específicas están condicionadas a la geografía del área y también a la evidencia científica, la información biológica y cómo es que responden los ecosistemas de manera concreta a estos impactos que genera el clima, ¿no? Eso es. Jean-Pierre, gracias. Muchísimas gracias, Jimson. Muchísimas gracias, Karina.
por su tiempo y por sus presentaciones tan claras, específicas y además muy esclarecedoras, justamente para abordar la problemática y los retos que tenemos para la conservación marina en el país, desde además una mirada global y regional. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en el conversatorio Estrategias Legales para la Conservación del Medio Marino. Ustedes podrán encontrar esta sesión completa en nuestro canal de YouTube de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y además aprovecho la oportunidad para invitarlos a las próximas sesiones programadas para la siguiente semana. Tengan todos muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Nos vemos pronto. Hasta luego.